parecen bastante a una iglesia de nuestra época también. Me estoy refiriendo a la iglesia en Antioquía. Las iglesias no tenían nombre como tienen ahora. Somos obligados por la ley normalmente y a veces por promoción, por mercadeo, adquirimos nombres, ¿verdad? La iglesia tal tiene un color tal, tiene un logo tal, tiene todo, tienen bandera, ya sabe usted si ve los colores de una iglesia en particular, pues ya sabe que es de cierta línea, o un logo, ¿verdad? Ya sabe, es de tal iglesia, pero en aquella época no eran así. Los distintivos, digamos que eran diferentes, y normalmente la Biblia se refiere a las iglesias geográficamente. La iglesia que está en tal parte, la iglesia que está en Éfeso, la iglesia que está en Galacia. Y por ahí así se identificaban las iglesias en aquella época. No había manuales, no había tantos coach tratando de decirles a las iglesias lo que tienen que hacer para crecer. Crecer era un producto natural, normal de la vida de las iglesias y de un factor que ya he compartido con ustedes, que era la gente no se podía callar acerca de Jesucristo, era imposible callarse. Entonces la iglesia en Antioquía era una iglesia muy particular y tiene una gran cantidad de características pero muy aplicables a nosotros, especialmente en lo que he mencionado se conoce como principios. He dicho también varias veces que no podemos imitar modelos, hacer exactamente lo que aquella iglesia hacía y cómo lo hacía. Más bien nos vamos a enfocar en los porqués, qué era lo que estaba adentro de esta iglesia. Ahora también quiero decirles esta mañana que no estoy haciendo una exposición de eclesiología. No, son principios para la vida. Y si usted puede recordar algunas de las predicaciones que he compartido en la primera que hablamos de este tema, para mí fue muy revelador y recuerdo algunas cosas en particular, pero dijimos, a los discípulos de Jesús les suelen suceder cosas extrañas, muy buenas y a veces muy dolorosas. Y aprendimos de aquellos hermanos que habían sido esparcidos, aprendimos de ellos cómo manejar esas cosas que no podemos cambiar y que aparentemente Dios no las va a cambiar, simplemente nos va a fortalecer para que pasemos por ella por su gracia. La segunda predicación tuvo que ver con el entender lo que significa estar bajo la mano de Dios, y fue lindísimo entender que estar bajo la mano de Dios no es solamente tratar de asegurar que todo lo que yo quiero me va a suceder o va a ser como yo diga, porque Dios está obligado a poner su mano sobre mí. No, dijimos, bien, estar bajo la mano de Dios tiene varios principios como propiedad, presencia, proyección, protección, provisión. Y en esas 5 letras P que tiene cada una acción de Dios, encontramos que al final, cuando uno se sabe bajo la mano de Dios, está sumiso totalmente. No está exigiendo que me cubra su mano, estoy respondiendo estoy bajo la autoridad de Dios, estoy bajo su propia mano. El tercer mensaje tuvo que ver con no nos podemos callar, nadie lo puede callar, nadie que ha conocido a Jesús y tiene una relación personal con Jesús y ha entendido que le ha salvado, le está transformando y le da la vida eterna, no se puede callar. Y terminamos diciendo, debemos recordar que somos deudores de lo que ya recibimos para compartirlo con todos los demás. El domingo pasado comencé a desarrollar el tema de la gracia de Dios. Y hermanos, aquí sí, yo tengo que decirles que hablar de la gracia de Dios, hermanos, pasaríamos un año fácilmente predicando cada domingo diversos factores de la multiforme gracia de Dios. Y así aprendimos varias cosas la semana anterior y tratamos de descubrir que todo lo que pasa en nuestra vida, esta fue la conclusión final, todo lo que pasa en nuestra vida alrededor, somos resilientes, somos servidores, somos amorosos, todas esas cosas que pasan tienen que ver con el último principio que compartí la semana pasada, que básicamente era todo lo que somos y hacemos se sostiene por la gracia de Dios, y esta se hace evidente, porque la semana anterior hablamos que Bernabé llegó a la iglesia en Antioquía y dice el texto, vio
la gracia de Dios, la vio. Y la gracia de Dios es un concepto como una virtud teológica de, la gracia es una capacidad que Dios tiene por amor y misericordia de darnos lo que no merecemos, de no darnos lo que merecemos y brindarnos su amor, su aceptación, la salvación, etcétera. Hablamos de todo esto la semana anterior. Cuando usted oye, es que Germán predica en series, ¿verdad? No son clases teológicas, hermanos. Mi expectativa es que cada domingo captemos algún elemento para nuestra vida y lo pongamos en práctica. Yo trato de que cada predicación sea muy, muy práctica para nuestra vida. Yo la semana anterior, después de predicar los días lunes, me siento a tratar de ver lo que Dios me ha venido diciendo a mí, y yo verdaderamente me alegré. Me alegré de ver gente que se salva por la gracia de Dios, de verlos a ustedes sirviendo en diferentes ministerios por la gracia de Dios, ver a una iglesia muy resiliente, con esa capacidad de soportar y levantarse por la pura gracia de Dios también. Y para mí, cada vez que ustedes me cuentan una historia de la vida, es muy, pero muy, muy inspirador, hermanos. De verdad, resulta muy inspirador. He visto la gracia de Dios en muchos hogares de los que están ahora acá presentes y algunos que no están también. He visto cómo esa gracia les ha sostenido en situaciones tan difíciles, tan duras. Por ejemplo, Hernández, estuvieron en mis pensamientos esta semana, ¿verdad? Cuando yo pienso en todo lo que ustedes, familia Hernández Mina, han pasado, yo digo, es que eso solo se puede soportar con la gracia de Dios. Es que pienso en Catherine o pienso en Audi y uno dice, es que solo la gracia de Dios les puede pintar una sonrisa tan linda y tan llena de esperanza en el rostro. Solo así he podido entender que está esperando la oportunidad de un empleo sin quejas, confiado en que la gracia de Dios va a estar ahí. Entonces, yo he visto vidas transformadas extraordinariamente, y eso, hermanos, no es eclesiología, eso es mi vida, es su vida. Y cada vez que vayamos a un principio, trato de ordenarlos todos, porque al final llegamos a una gran conclusión y vamos a estar en este pasaje del libro de los Hechos por varias semanas. Uno dice, eso es el perfil de cristiano que yo quiero desarrollar en mi vida. Hay un mensaje que no me aguanto por predicarlo, se lo dije la semana anterior. El título de ese mensaje es Cristitos. Cristitos, ¿verdad? Porque así les decían de apodo a los hermanos. Ahora ya no nos dicen así de apodo tan fácilmente. Así que hay muchas cosas que vamos a ir aprendiendo, y mi expectativa es que cada mensaje, por favor, no lo ligue como si fuera una sesión de eclesiología, de teología de la iglesia. No, es mi vida, es su vida. Por eso las ilustraciones tienen que ver con algunos de ustedes que me dan permiso, y la mayoría, cuando no son muy nobles, son mías, porque prefiero hablar estas cosas de mí y no de otra persona, ¿verdad? Aparte conozco mi vida. Así que, hermanos, así nos metemos detrás de las puertas de una iglesia preciosa, encantadora. Esta iglesia en Antioquía tiene todavía muchas características que vamos a aprender durante las próximas semanas. Por ejemplo, usted ha oído el término inclusión, y solo oímos la palabra inclusión y se nos alteran los nervios y nos molestamos porque tenemos conceptos. Pues esta iglesia fue muy inclusiva, pero muy inclusiva. Así que ahí vamos a ir tratando de aprender cómo me vuelvo yo un proclamador de la inclusión sin ofender a Dios. Así que esta mañana pues también vamos a ir a la palabra de Dios a tratar de aprender algunos principios. Y les dije el domingo anterior que esto de la gracia dejaba por fuera uno de los temas que aparecen claramente descritos en el libro de los Hechos, en el capítulo 11. Pues lo vamos a tocar ahora, hermanos. Vamos a tocar este pasaje. Solamente déjenme mencionarle algunas cosas. El último principio de Antioquía fue todo lo que hacemos. De hecho, el tema de esta mañana es la generosa gracia. El último principio que aprendimos de la iglesia en Antioquía fue el siguiente: todo lo que somos y hacemos se sostiene por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, se hace evidente en toda circunstancia.
Si alguien viene al auditorio y me dice algo al final del culto, que normalmente las personas que nos visitan tienen una buena experiencia, una experiencia agradable, pero mire qué lindo es cuando Bernabé dice, vi la gracia de Dios en ese lugar. Pues este es un anhelo personal para mí, para auditorio, que cada vez que alguien venga siga diciendo, se puede palpar, se puede percibir que esa iglesia está llena de gracia. La gracia de Dios brota del amor de Dios. Así es, la gracia y el amor de Dios están íntimamente ligados y en una característica de la naturaleza divina. Él no tiene amor, Él es amor. Y de ese amor brota su gracia para con nosotros. Y no solo para los que hemos creído en Él. La gracia de Dios se extiende por todo el universo, por todo el mundo, tanto que Dios sigue sosteniendo todas las leyes físicas que gobiernan la creación por su gracia, por su pura gracia. Hay naciones que tienen algunas cosas que uno dice, ¿cómo es posible que esta nación tal y tal tenga tanta bendición? Bien, la gracia de Dios, y uno aprende a no cuestionar la gracia de Dios. Es así, viene del amor de ellos. Y Antioquía mostraba con toda claridad la gracia de Dios en su enseñanza, la predicación del evangelio, las relaciones entre los hermanos, el servicio en la iglesia. Estaban súper comprometidos con su comunidad local, y además de eso parecía que los problemas serios habían pasado a otra dimensión, a otro plano, y ellos siempre decían, tenemos un puño de problemas, pero seguimos anunciando a Jesucristo, pase lo que pase. Porque a los discípulos les pasan cosas extrañas. Leímos también la semana pasada una frase que a mí me encantó. La gracia es la voz que nos incita al cambio y luego nos da el poder para llevarlo a cabo. La gracia, hermano, no la ley. No la ley. Miren, hasta congregarse es un asunto de gracia. Usted no tiene que venir a la iglesia porque es obligación de la iglesia, de nosotros para usted. Usted no tiene que servir porque tiene que servir, porque el que no sirve, no sirve. No, es la gracia. Cada vez que alguien expresa su determinación de buscar servir a Dios o algo, es por la gracia. ¿Por qué no pecamos? Pues porque estamos bajo la gracia. ¿Por qué no estamos juzgando a unos y a otros, verdad? Y señalando por la gracia de Dios. Porque es la gracia lo que verdaderamente hace patente, visible en nosotros la obra transformadora de Dios. Cuando una iglesia tiene que recurrir a la ley, algo no está bien. Y déjenme decirles que la iglesia en Antioquía se volvió una defensora de la gracia de Dios. En el capítulo 15 del libro de los Hechos, si usted lo lee detenidamente, se va a dar cuenta que había un problema. Porque los creyentes que tenían raíces judías querían obligar a los que no eran judíos, creyentes también, a que se circuncidaran y no comieran un montón de animales que estaban proscritos por la ley de Dios. Y hacen un gran alboroto y tiene que haber un sínodo ahí en Jerusalén, y terminan haciendo una carta y dice, no les impongan cargas que ni siquiera nosotros podemos llevar. Vayan y díganle a los hermanos que no son judíos que vivan la vida cristiana llena de gracia. Por favor, absténganse de comer animal ahogado y no sé qué otra cosa más les dicen. No lo hagan porque ofenden a los demás. Pero por lo demás, la gracia, no la ley. No sé en qué momento de la vida nos fuimos volviendo las iglesias de la gracia de Dios pero tan legalistas. Te tenés que vestir así. Aquí estoy yo usando saco y corbata porque es elegante, porque es lindo, porque no se me ve tanto la panza, por lo que usted quiera. Pero este es un modelo no nuestro. No es nuestro. Este modelo fue importado, bendito sea Dios, por nuestros misioneros del siglo XIX y del siglo XX, en los años 70. Se puede imaginar usted en mis primeros años como encargado de la escuela dominical de Iglesia Bautista Miramonte, tenía que llegar de traje completo. Y solo tenía uno, hermanos, en ese momento. Y como el pastor predicaba con chaleco, traje de 3 piezas, ¿verdad? Pantalón, hasta los calcetines, si no se me ha olvidado, mire, siguen siendo del mismo color del pantalón para que todo parezca, y vestir como vestía el pastor. Y ahí me tiene 3 cultos los domingos en la mañana con un calor, hermanos, horroroso, especialmente en marzo y abril, pero traje de 3 piezas. Y ay de mí si me aflojaba un poquito la corbata.
La corbata, estábamos bromeando con los ancianos allá adentro. Yo no crecí bajo el pastorado de este hermano, él es el fundador de Miramonte, hermano Bruce Bell, pero si él lo veía que usted estaba mascando chicle por ahí, desde el púlpito le pegaba el grito, llegaba hasta él predicaba paseándose por los pasillos y le decía que botar el chicle, que este no era cine para estar mascando chicle, ¿verdad? Y tiene un montón de reglas, ¿verdad? Que hacía pues que la gracia de Dios, digamos que se opacara un poco, ¿sabe? Por los que meditan mientras yo estoy predicando, porque hay bastante gente que reflexiona y entra en una especie de trance. El hermano Bruce se paseaba por todos los pasillos y donde veía el dormido, ahí pegaba el énfasis, hermanos. Era una cosa terrible. La Biblia dice, decía, y así hablaba él. No, hombre, olvídate, ese pobre hasta el pelo se le paraba porque era para tener el orden en la iglesia. Los niños no juegan en la iglesia, los niños no corren aquí. Este es el santo templo de Dios. Y un montón de reglas, hermanos. Y yo estaba en una iglesia liberal. Le cuento que yo estaba en una iglesia bastante liberal. Por eso me gustaba. Así que cuando hablamos de la gracia, hablamos de la esencia de una iglesia que se deja ver. De eso estamos hablando. Y esta mañana yo quiero tomar un elemento más de esa gracia visible de la iglesia, súper visible, palpable. Esa gracia que cualquiera que llegaba no solamente operaba en la iglesia reunida, operaba en los hogares. Esta mañana voy a ir a los hogares de los miembros de aquella iglesia. Miembro, esa es una palabra que no significaba lo mismo que ahora. Miembro ahora significa casi como socio de un club, más o menos, que tiene derechos y privilegios. En aquel tiempo, miembro se entendía como yo soy parte del cuerpo de Cristo. Y todos los demás no pueden funcionar sin mí, y yo no funciono sin todos los demás. Ese era el concepto de miembro. Pues para que vea cómo la gracia distorsionó, había que inscribirse, llenar un formulario, responderle al gobierno. Ay, hermanos. Esta característica de la que voy a hablar ahora es un elemento más de la gracia que Bernabé literalmente tocó. Digamos que tocó con sus manos la gracia de Dios. Y fue el generoso amor de la iglesia de Antioquía. Así que aprendamos de la reacción de Antioquía cuando tiene la oportunidad de mostrar su generosa gracia. Hoy vamos a aprender, vamos a ir un poco más adelante en el capítulo 11 del libro de los Hechos, en el versículo 27 vamos a comenzar a leer para tener contexto. Esta es una historia sorprendente. Como les he dicho, a los discípulos les pasan cosas extrañas. Pero también he dicho que sobre todas las cosas extrañas, la mano de Dios está sobre ellas y Dios tiene el control. Bien, esta es una aplicación de esos y otros principios más que seguramente deben impactar nuestro hogar. Hechos capítulo 11, versículo 27 y vamos a llegar hasta el 30. Dice la Biblia de la siguiente manera. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio el emperador. Entonces los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Padre Santo, aquí estamos delante de ti, pidiendo como siempre la llenura de tu Espíritu para todos, Señor, para que podamos captar personalmente, individualmente, qué nos quieres decir a cada uno. Pero Señor, te ruego también que me llenes a mí para poderlo expresar con cariño, Señor, con poder, con amor, con denuedo, con claridad. Para que todos, Señor, podamos como un cuerpo ser edificados y crecer en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, te rogamos que tú le des el fruto a esta predicación que debe tener de conversión, de madurez, de adultez, no sé, lo que tú quieras, Señor. Porque tu palabra nunca vuelve a ti vacía. Sabemos eso. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Muy bien, pueden sentarse, hermanos. Una de las claves de esta iglesia en Antioquía
era que toda la enseñanza que habían recibido, este va a ser otro tema también, hablando de la enseñanza y cómo recibía la iglesia la enseñanza. Toda la iglesia que habían recibido era directa de los apóstoles y directa de parte de nuestro Señor Jesucristo. O como usted sabe, el Evangelio de Juan termina diciendo: e hizo Jesús tantas otras cosas que si las escribiéramos todas no cabrían en todos los libros de la tierra, haciendo una especie de comparación, un paralelismo con la profundidad y grandeza de la enseñanza de Jesús. Pero en el tema que nos ocupa esta mañana, nosotros vamos a recordar dos enseñanzas inolvidables de Jesús. Hay muchas más, y quizás de este mismo tema hay muchas más, pero seleccioné estas dos porque son repetidas de alguna forma en el libro de los Hechos. De hecho, se vuelven como estándares en las iglesias de aquella época apostólica, cuando el Evangelio se predicaba como se predicaba. Estas dos cosas resultaron inolvidables. Los apóstoles se encargaron de transmitirlas, tanto que los que descendieron de Jerusalén perseguidos y fundaron la iglesia en Antioquía, lo tenían claramente grabado en su mente. Son enseñanzas de Jesús que uno dice: jamás voy a olvidar esto. Se vuelve una marca en mi vida. Esto es un direccional para que yo sepa cómo dirigirme y a dónde dirigirme en la vida también. La primera, las dos inolvidables enseñanzas de Jesús, la primera de ellas es: siempre es mejor dar que recibir. Yo bromeo con esta declaración, hermanos. A veces digo que este debería ser el versículo favorito de los boxeadores y los que practican este tipo de deporte. Siempre es mejor dar que recibir, ¿verdad? Eso definitivamente es así, ¿verdad? Pero en realidad no tiene ese sentido en la Escritura. Pero si yo fuera boxeador, hasta me la tatuaría quizás en alguna parte donde yo me lo vea cuando me están dando duro. Es mejor dar que recibir, pero no estaba hablando el Señor de eso. En el libro de los Hechos, quiero que por favor vaya conmigo a Hechos capítulo 20, y mientras lo está buscando le cuento, el apóstol Pablo se está despidiendo de todos los ancianos de una gran región de Grecia y de Turquía actuales. Los manda a llamar, porque es su penúltimo viaje y ya va a emprender el último, pero como preso. Pero en este viaje de despedida, él comienza a transmitir una serie de principios acerca del pastoreo de la grey. Pero en Hechos capítulo 20, versículo 32, dice de la siguiente manera: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Ve cómo aparecía? Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ve que el tema va por lo material. No he codiciado nada. Ni plata, ni oro, ni vestido. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Imagínese usted en una reunión de despedida de todos. Ahí están todos los pastores ancianos de aquella región. Y dice: le voy a dar una enseñanza de Jesús que no deben olvidar. Es mejor dar que recibir. Ni yo mismo les he exigido que me den nunca nada. El tema es totalmente material. Y en realidad esta frase es una frase que trae recompensa. Trae recompensa en una exposición de Jesucristo, hablándoles también acerca de la actitud para con los necesitados. En Mateo 10:42, está en pantalla para que usted lo vea en otra versión. Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por tratarse de uno de mis discípulos, le aseguro que no perderá su recompensa. Dar trae recompensa, hermanos. Es un fruto de la gracia. Es un fruto de la gracia porque en realidad estamos obligados a dar. No deberíamos de tener una promesa de recompensa. Siempre me hace pensar, y de esto voy a hablar en otro domingo, cuando el Señor les expone una parábola y les dice: miren,
¿quién de ustedes llega a su casa y le dice a su siervo, prepárate comida, come vos primero y después me das a mí? ¿Acaso no le dice, tráeme de la comida que ya has preparado y una vez que yo haya comido, entonces come tú? Y termina el Señor diciendo, porque nosotros somos simplemente siervos y lo que debíamos hacer, hacemos. Pero aquí el Señor le ha enseñado a los apóstoles, Pablo entre ellos, y le ha dicho, hey, enséñenle a la Grey que es mejor dar que recibir. En Mateo capítulo 5 es un pasaje un poco largo, pero es conocido. Esto es el Sermón del Monte. Y el Señor Jesucristo comienza a decir, si alguno te pide prestado, dale. Si alguno quiere algo de tu mano, dáselo. Si alguien quiere que lo bendigas, aunque te haya dicho puras maldiciones, bendícelo. Si alguien te pide llevar una carga, llévaselo el doble. Si alguien te pide la capa, dale la túnica. Lo que está diciendo es mejor dar que recibir. Así dice Mateo 5:45, van a demostrar que actúan como su Padre Dios, que está en el cielo. Mi Padre de toda gracia se hace evidente y nos pide que hagamos evidente su gracia también. Y la primera enseñanza es, siempre es mejor dar que recibir. Esto tiene que ver con nuestras vidas, hermanos, porque a veces pensamos que merecemos demasiadas cosas de los demás. Ni se acuerdan de mí, no me cuidan a mí, no me trajeron regalo el día tal, tuve necesidad y nadie se asomó. Y nosotros comenzamos a tener esas sensaciones muy válidas, muy humanas, pero que el Señor dice, hey, pero acordate que siempre es mejor dar que recibir. Es mejor. Hace muchos años trabajé para una organización de servicio y desarrollo, muchísimos años. Y tenía que ir a ver proyectos en la zona conflictiva del país, y en esa ocasión estábamos en una zona de Chalatenango, a la orilla del río Lempa, y era hora de almuerzo. Teníamos sed, no había nada, no había tiendas, usted sabe, era la guerra, y teníamos sed y paramos en una casa de las que teníamos que visitar, y la señora lo primero que hizo fue darnos agua de un pozo que tenía ahí en su casa a la orilla del río Lempa. Y con un guacalito de morro, por los que no saben, ¿verdad? Un depósito del árbol de morro se corta y se hace guacal, en los que le venden el chuco, bebida derivada del maíz, etcétera. Tengo que explicar porque estamos como con 7 culturas aquí. Con el guacalito empezó a apartar los cabezones y otras cositas que andaban en el agua zarca. Le dicen agua zarca porque tiene como un oscurito, así. Empezó a apartar, metió la mano con todo el guacal y me lo dio. Y andaba un norteamericano con nosotros, ¿verdad? En esa ocasión, y cuando hicieron lo mismo con él, solo oí que oró en inglés y dijo, oh Lord, kill them all. Señor, mata todo, ¿verdad? Lo que trae esta guachuca, mata todo lo que trae. Y la señora nos dio, y quiere agüita y no sé qué, les tenemos una sopita de pescado. Y entonces, claro, el pescado del que agarraban ahí, justo donde se emboque la Selguate en el río Lempa, hermanos. Ahí donde llegue la Selguate, en el Coyolito, ¿verdad? Ahí, y fue a traer un montón de pescaditos que se ven lindos, sanos, gordos, bien infladitos y tal, porque son de la desembocadura de la Selguate. Y hizo la sopa con la misma agua que tenía ahí. Bueno, vámonos, ¿verdad? Démosle. ¿Pues sabe qué? Nunca olvidé el gesto porque no tenían nada, hermanos. Mi trabajo era llevar alimentos a las zonas post-conflicto, post-batallas, gente que se movía por la guerra. Pero de la nada, en total pobreza, hermano, es que en total pobreza. Una mujer que no habría tenido más de unos 25, 26 años, como con 3 muchachitos y parecía de 40. En total pobreza. Hermanos de las iglesias que todavía ministraban la zona. Porque es mejor dar que recibir. Y sabe que me enseñó ella, y no lo puedo olvidar porque esto fue en 1982. No lo puedo olvidar porque esa mujer de la nada tenía algo para compartir. Y sí, el Señor mató los cabezones, mató todas las bacterias que usted puede imaginar, no nos enfermamos, ¿verdad? Y vinimos de regreso, o por lo menos el gringo, no sé por qué él se fue, ¿verdad? Pero yo me quedé, hermanos, y ya sabe usted que los salvadoreños tenemos como estómago de, no sé,
de camión Magirus, ¿verdad? O Deutz o algo así, porque tragamos lo que sea, hermanos. Tragamos lo que nos pongan enfrente. Es mejor dar que recibir. Eso fue lo primero que estos hermanos mantenían en mente. Es mejor dar que recibir. Y el otro principio de Jesús era: no olviden que todo lo que tienen lo han recibido de gracia. De gracia. En Mateo capítulo 10, y quiero que vaya conmigo a esta porción, vaya conmigo porque este es el envío de los apóstoles para predicar el evangelio del reino. Y Mateo lo describe de una manera tan hermosa. A mí me encanta cada vez que vamos a preparar ancianos y otros servidores de la iglesia. Este pasaje lo usamos muchísimo desde el capítulo 9 en adelante. Pero en el capítulo 10, después que los ha nombrado a todos los apóstoles y dice: estos van a ser, en el capítulo 10, versículo 7, dice, bueno, leo toda la instrucción de Jesús. Desde el versículo 5 a estos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si hay un antes, hay un después también. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibisteis, de gracia también dad. Y a mí me parece que este es uno de los principios que estaban en la mente de todos los discípulos de aquella época. Todo lo que tenían, sabían que lo habían recibido de la gracia de Dios. De la gracia de Dios recibieron salvación. De la gracia de Dios recibieron la transformación de la vida. De la gracia de Dios reciben el Espíritu Santo. Y dice: recibiréis poder, los milagros, las sanidades, todas esas cosas maravillosas. En una iglesia creciente que se enferma y que tiene hambre y que tiene expectativas, la gracia de Dios estaba dándoles todo lo que necesitaban. Los quieren matar y perseguir, y por la gracia de Dios se levanta un hombre en Jerusalén y dice: hey, déjenlos. Ya han habido otros movimientos y han terminado, pero si este movimiento es de Dios, no nos hallemos luchando contra el Espíritu Santo. Así que la gracia de Dios permite incluso que estando presos salgan de las cárceles. Ellos saben que todo lo han recibido de gracia. Se juntan y cuando hay hambre en la congregación, todos venden lo que tienen para que a nadie le falte nada. Esa es una cosa que duró un poco tiempo, pero todo es de gracia. De gracia, pura gracia. Y les hace recordar el Señor Jesucristo a los apóstoles: nunca se vayan a olvidar que todo lo que ustedes tienen lo recibieron por la gracia de Dios. Se nos olvida esto, hermanos, y pensamos: yo me he esforzado. Es que usted no sabe, hermano, las desveladas que me he pegado. Usted no sabe las angustias que he tenido financieramente para adquirir este proyecto. Es que usted no sabe, hermanos, lo que a mí me toca meterle. Ando para arriba y para abajo, tratar de vender algo de lo que sea para poder salir adelante. Y la gracia de Dios es tan maravillosa, es tan linda, que aunque usted vendiera gasolina en polvo, la vendería, hermanos, de verdad. De verdad. Uno de mis primeros trabajos en mi niñez, ¿verdad?, fue empacar leche de burra. Dice: leche de burra, jamás vi la burra para ordeñarla, hermano, en serio. No sé por qué se llamaban así esos dulces de leche de burra y nos pagaban, no lo sé, vea, solo sé que llevaban un poquito de harina para que no se les pegara el papel de mantequilla en el que se envolvían 200 dulces, 300 dulces y meterlos en bolsas, ¿verdad? Y pesadísimo. Me enseñaron a enrollar tabaco, hermanos. Quizá por eso nunca quise aprender a fumar. Yo no fumo porque soy cristiano, no fumo porque no me gustó y además enferma, hermanos. Además es bastante tonto quemar el dinero. Pues enrolla un billete de 5 y se lo fuma si quiere y no lo va a sentir igual. Pero debo decir que no se trata de la bendición de mis padres, no se trata de mis esfuerzos personales, no se trata de mis habilidades y capacidades y la dignidad y el honor que debo recibir. Se trata de la pura gracia de Dios, hermanos, que me dio y le dio a usted todo lo que tiene. Si tiene una refri, ya tiene mucho de la gracia de Dios. Si no tiene refri, compra de a diario. Usted come más fresco que nosotros. Es la pura gracia de Dios. Si usted tiene frijoles para comer, no sabe cómo le envidio, porque me cuesta comer frijoles sancochados, de verdad, o salcochados.
La pura gracia de Dios, hermanos, sí. Y este principio dice, no lo olviden, porque la dimensión de lo recibido, y esto se ocupa teológicamente, a veces bien, a veces mal, dice en el Evangelio de Juan, que de su plenitud, de la plenitud de Cristo, tomamos todos gracia sobre gracia. El énfasis no está en que tomamos gracia sobre gracia, el énfasis está en que de la plenitud de Cristo tomamos todo, hermanos. Su amistad, su cariño, su muerte, su resurrección, tomamos la potencia, tomamos una visión de vida, tomamos el noble sostén de Él, la promesa de que Él va a llevar mis cargas cuando yo no las pueda llevar. Y ese versículo lo prediqué hace algunos meses y le dije, Él solo toma las cargas de los que están verdaderamente cansados y cargados, no de los haraganes. Pues todo eso, y aún yo haragán y él me toma cargas que no debería. Entonces lo que nunca olvidaron aquellos discípulos de Antioquía fue, 1, es mejor dar que recibir. 2, recuerden, todo lo que tienen no es de ustedes, lo han recibido de la pura gracia de Dios. Todo. Por eso cuando alguien dice, ay Señor, es que no tengo tiempo para servirte porque vos sabés mis ocupaciones, creo que el problema no es de agenda. Creo que el problema es de que no entendemos que de Él es todo y a Él le pertenece la agenda. Es que no estoy capacitado, de Él son los dones por gracia. Es que no quiero, es la voluntad de Él. Si he entendido que estoy bajo su mano, estoy sumiso a su voluntad. Así que esta iglesia recordaba mínimamente de muchas enseñanzas. Recordaba, es mejor dar que recibir, y por favor no olviden que todo lo que han recibido, lo han recibido de la gracia de Dios. Todo. Hermanos, no olvidemos esto, todo. Piense en ese todo como algo que incluye todas las áreas de la vida. El consuelo, la paz interior, dormir bien o dormir poco y aprovecharlo bien. La salud, el poder en la enfermedad, todo lo hemos recibido de su gracia. Así que cuando nos toque dar, que por favor no olvidemos esto, si podemos dar, es mejor que recibir. Y si podemos dar es porque por gracia tenemos algo que dar, lo que sea. Pues esta iglesia lo había entendido perfectamente. Metámonos a la puerta de la iglesia, porque esta iglesia nos da mínimamente 3 cosas en las que le podríamos imitar como principios, y son tan sencillos, hermanos. Así que nos vamos a meter. Ahora piense, ahí está la iglesia, lindo, la están pasando re bien, hermanos, re bien. Es un ambientazo. La gente bromea, come, evangeliza, discipula, enseña, sirve. La iglesia crece, tiene buen testimonio. La gente está sorprendida en la ciudad de Antioquía. Es un ambientazo lindísimo. La gente de repente dice, hey, hoy me fue bien en la pesca. Aquí está este puño de pescado. Ahí hagan pupusas de pescado para que todos coman, ¿verdad? Es una cosa maravillosa, hermanos. Maravillosa, están re bien, pero en eso, como suele suceder, porque a los discípulos les pasan cosas extrañas, aparece un profeta que viene de Jerusalén, Agabo. 2 veces aparece mencionado y no hay por qué dudar que se refieren a la misma persona. En esta vez desciende y dice, hermanos, viene un hambre terrible en toda esta tierra. Y solo eso dice que dijo, no dijo más. Viene un hambre terrible. Y el efecto de esas palabras de Agabo hace que esta iglesia reaccione de una manera increíblemente generosa. Daba a entender por el Espíritu que venía una gran hambre. No pidió nada. Él no dice, así que hermanos, bolseándose ahí, ¿verdad? Porque vamos a levantar una ofrenda para los hermanos de allá, y uno comienza a ver de qué lado andan los billetes de menor denominación, si anda níquel suelto, monedas, o porque solo anda uno de a 50, bien me ha dicho mi esposa que anda en billetes más pequeños, ¿verdad? Yo nunca ando efectivo, hermano. Si usted me dice, préstame un peso, lo siento. No me va a creer, pero no tengo, nunca tengo. Y el hombre solo dice, viene el hambre. Viene el hambre, es todo lo que dice. Vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, no solo en Jerusalén, en Judea. Judea es la región, Jerusalén es la ciudad más importante. Lo cual efecto hicieron enviándolo a los hermanos.
Se presentó una oportunidad de responder con gracia, respondieron con la gracia que habían recibido. Nadie les pidió, no hay una campaña, no pusieron un gran banner por ahí para ver, hermano, prepárese, porque simplemente oyeron que había una necesidad y dieron. Las tribulaciones propias de ellos pasaron a otro nivel. Es que todavía tenían problemas. Muchos de ellos eran extranjeros en la ciudad. Estaban en la etapa de levantar sus negocios. Sí, pues ya sabe usted, cuando uno abre un negocio debe estar preparado al menos un año para no vivir de ese negocio, solo salir adelante más o menos, por lo menos un año. Si uno no está preparado para un año, es posible que deje el emprendimiento a medias. Uno tiene que entender que tiene que luchar, levantar clientes, especializar su producto, tener capacidad de distribución o punto de distribución, red de vendedores si fuera ventas, o con quienes va a contactar para su consultoría, o dónde va a poner la tienda, si vale la pena ponerle en un lado, ponerle en otro, etcétera. Todo lo que uno hace y se lanza, y se lanza. Ellos están en esa etapa. Seguramente que algunos de los perseguidos habían sido maltratados y tienen problemas con familia que se quedó por otro lado. Los problemas de cualquier comunidad desplazada. Pero en ese momento todas sus tribulaciones pasan a otro nivel inferior y ahora se preocupan para poder bendecir con la gracia derramada sobre ellos a gente que no conocían, que habían quedado allá en la región de Judea. Este es el patrón de la iglesia de Macedonia. Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y capítulo 9, dice: yo sé que ustedes, en medio de gran tribulación y necesidad, han estado dispuestos a esta gracia de dar. Pero lo primero que hicieron fue entregarse a sí mismos y luego a nosotros con esta maravillosa gracia de dar. Nadie dio de lo que les sobraba, es más, todos dieron de lo que les faltaba. Y por favor, no voy a predicar todo el libro de la carta a los Corintios, pero quiero tomar algunas porciones de ellos para estos tres principios. Número uno, tenían muy desarrollado el sentido de empatía por las demás personas. Muy, pero muy desarrollado. Los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los que habitaban en Judea. Escuchan una necesidad general y son movidos. Y por favor, estos son los detalles de la lectura bíblica que uno, por lo menos a mí, me golpean personalmente. No dice, entonces la iglesia, no dice, cada uno. No es un movimiento global, no es un acuerdo donde levanten la mano los que están de acuerdo en dar, bájenla, levanten los que están en contra, bájenla, contemos, mayoría simple, nos vamos. No, cada uno. Y fíjense que leyendo un poco del detalle de esto, ese cada uno es totalmente inclusivo. Es decir, significa que todos. Quizás en castellano un poquito más moderno hubieran puesto y todos y cada uno. Es que nadie se quedó sin participar en esta gracia de dar. Cada uno fue conmovido, cada uno fue empático. Y la razón es que cada uno había sufrido en carne propia lo que aquella gente estaba sufriendo en aquel momento. Esta es una medio hipótesis mía, ¿verdad? No llega ni a hipótesis, ¿verdad? A lo mejor no lo puedo sustentar. Pero hace muchos años hablé con una persona que no hallaba cómo conectar con las demás personas. Y mi propuesta a él fue, te hace falta sufrir un poco. A veces siento, hermanos, que cuando yo no he pasado por las aguas que otros han pasado, no logro entender. Los pastores, de alguna manera, no en nuestras propias vidas, pero hemos pasado por divorcio, hemos pasado por enfermedades, no nuestras, viendo a los demás, hemos pasado por reconciliaciones, por abandonos, hemos pasado por luchas, por no tener empleo, por cosas del pasado que no se pueden olvidar. Las hemos pasado, las hemos vivido en la vida de otras personas y quizás eso ha logrado permear algo de nuestro sentido empático. Pero cuando nuestras vidas han sido tan planas, tan normales, tan estándares, tan bien cuidadas, bien protegidas, sin dolor,
es muy probable que nos cueste un poquito más entender el dolor. Yo conozco gente que a sus 50 y pico de años jamás han visitado a un doctor, ni han estado ingresados, no tienen ninguna cirugía, ni han pasado una noche porque son sumamente sanos. Cuesta entender cuando alguien le dice, mira, es que era un dolor en esta partecita de aquí, mira, era una cosa, y no puede ser apéndice porque ya me lo quitaron, creo que 2 veces me lo quitaron, ya no puede ser eso, no puede. Y dice, nada, toma, échate una Anaflat, ya va a salir ese demonio. y ya no somos empáticos, hermano. Porque quizás nos falta sufrir, pero esta gente había sufrido un montón. Y por eso es que todos y cada uno deciden participar. Hoy sí vaya conmigo a la segunda carta a los Corintios en el capítulo 8. Va a ver usted, esto es hermoso, los primeros 5 versículos, segunda carta a los Corintios 8. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Ahora déjeme decir, las iglesias de Macedonia eran muy pobres. Las iglesias de Macedonia en su pobreza habían recibido gracia, que en grande prueba de tribulación y abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. No estamos hablando de iglesias ricas, estamos hablando de iglesias muy pobres. Pues doy testimonio, y mire esto, que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que los dejásemos, les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Se está hablando de una ofrenda parecido a lo que estaba pasando años atrás en Antioquía. Me encanta porque esta gente tiene un modelo de la gracia generosa de Jesucristo, hermanos. Lo tienen totalmente claro en el versículo 9, mismo capítulo, versículo 9, vaya un poquito más adelante. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Así que el modelo de la empatía de la gracia nace de la empatía de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo. Y la gracia de ellos hace que Jesucristo con mucha empatía se haga hombre y nazca en medio de seres humanos y viva como las personas más pobres de aquella época también, como un artesano de aquella época, bajo un imperio horrible, bajo condiciones difíciles, perseguido, amenazado, para poder sentir, expuesto a tentaciones pero sin pecar. Y eso lo hace sentir empático, tanto que la carta a los Hebreos dice que Él puede ingresar por nosotros como sumo sacerdote al templo, porque Él entiende bien nuestros pecados incluso, pero sin pecar. Esta iglesia era maravillosa, hermanos. La gracia de dar dependía de su empatía. ¿Sabe qué es lo contrario de la empatía? La apatía. Dice, hermano, fulano de tal tiene una situación bien delicada. Como que no dijimos nada. O vemos algunas circunstancias delicadas y ya perdimos hasta la habilidad de detectar que algún problema hay. Creo que como iglesia y como individuos tenemos que pedir que el Señor fortalezca, haga muy sensible nuestra capacidad empática. Yo era muy crítico, cuando alguien metía preso, yo decía, algo ha hecho, hasta que estuve preso por el accidente, hermano. Horas, pero estuve preso. Me metieron como con 9 personas ahí. Y esa sensación de estar descalzo, sentado en una banca de cemento, con un inodoro que era un foso abierto, en Estados Unidos, hermano, no estoy hablando de un penal de Mariona o algo así. Y horas, pocas horas, 5 o 6 horas tal vez. Pero entendía a los presos. Nuestros sistemas carcelarios están hechos para la venganza total. Y yo sé que a todos nos indignan los crímenes de muchos, horribles. Y hasta nos gozamos de la manera en que son tratados cuando son prisioneros. Pero hasta en eso tiene que haber empatía.
Porque detrás de ese ser más horrible, perverso, hay una persona por la que Cristo murió y con la que Cristo es empática con él. Hasta eso. Pues esta gente era altamente empática. El segundo principio que ellos nos enseñan es la determinada liberalidad. Son dos palabras extrañas a nuestro lenguaje. Versículo 29 dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los que estaban en Judea. Determinaron, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron. Me encanta la palabra determinaron, está relacionada con liberalidad. Y la palabra liberalidad, no la Biblia, sino la Real Academia la define como virtud moral que consiste en distribuir generosamente los bienes sin esperar recompensa, o sea, por gracia, hermanos. Porque no lo merece la otra persona, ni conozco a la otra persona, porque quizá tengo más necesidades que esa otra persona. Pero la liberalidad hace que uno haga cosas increíbles. Me pasó, ya ve, yo le digo, son historias mías porque las que me sé de ustedes no tengo permiso para contarlas. Pero un día le dije a alguien, me gusta tu camisa, me gusta tu camisa. Y él había venido de Estados Unidos, una camisa polo blanca, manga larga, que la usé por un par de años más o más quizá. Y el hombre se quita la camisa y se queda solamente con su camiseta y me dice, toma, te la regalo, te la regalo. Y no, espérate, ¿cómo vas a querer? Tampoco es que yo estaba en necesidad. Pues se la quitó y me la dio. Y la agarré. Me encantaba ponerme esa camisa. Una noche, varios años después, me llamaron de mi iglesia, siendo yo pastor, porque había el caso de un hombre endemoniado, que pastor Gustavo Soto comparte la experiencia, solo que él en otra iglesia, yo en Miramonte. Y llegan, me dicen los pastores, ya estamos cansados, venite porque nosotros hemos estado todo el día. Yo llegué como a las 11 de la noche y me quedé toda la madrugada. Yo diría el único caso genuino, tal vez 2 de endemoniados reales. Jamás en mi vida había estado en algo así. Pero en medio de todo el proceso, ¿sabe con cuál camisa iba? Con mi camisa blanca que me habían regalado. Y en determinado momento el chico me abraza y me dice, pastor, tengo frío porque estaba sin camisa. Y lo primero que pensé fue, esta camisa me la regalaron a mí. Me la quité y se la di, pobrecito, las mangas le quedaban por aquí porque era mucho más alto que yo. Y lo primero que vino a mi mente fue, esta camisa me la regalaron de gracia, hace años. El tipo cambió su semblante, me abrazaba. Decía, pastor, no me dejes solo, pastor, no me dejes solo. Creo que todos hemos recibido algo de gracia y la liberalidad va por esa línea. ¿Lo necesitas? Se lo doy. Se lo doy. Pastor, ya se puso en un nivel que usted sabe que no va a pasar. No más piénselo, porque no sabemos si hoy mismo, esta tarde o mañana o en la semana va a tener la oportunidad, como dije ahí, de obrar con liberalidad y determinación. Porque nadie nos puede obligar a esto. Dice que cada uno de ellos determinó, y la determinación no es más que un acto voluntario y firme. La gracia de Dios, cuando es parte de la vida de una congregación como Antioquía, genera un anhelo incontenible de dar. Incontenible de dar. Yo, hermanos, de verdad los bendigo a ustedes. Ustedes tienen este anhelo incontenible de dar. Cuando nosotros decimos vamos a dar, me encanta porque decimos vamos a dar sangre, vamos a tener nuestra campaña de donación de sangre, en marzo toca. Y hay algunos que hasta ya se nos desmayaron alguna vez, ¿verdad? Porque no descansaron suficiente, se levantaron de un solo, o cualquier cosa de esa, o pues simplemente es que solo ven una aguja y se desmayan, ¿verdad? Les hacen exámenes de laboratorio, les sacan 3 tubos y se desmayan, o sea, porque todos somos diferentes. Pero ¿sabe qué? Todas las veces que tenemos, ahí está el montón de donantes, Dios los bendiga, hermanos, porque están donando por gracia, por determinación personal y porque ni siquiera conocen a quién le va a llegar el plasma, a quién le va a llegar la sangrita, a quién le van a llegar otras cosas que derivan de esto. Dios los bendiga, hermanos.
Porque tenemos una tormenta horrible que se viene sobre nuestra nación y decimos, hermanos, no nos podemos juntar, estábamos en pandemia, pero necesitamos darle por lo menos 100 colchonetas para que la gente tenga en qué dormir. 400, hermanos. Necesitamos 100 canastas para los pastores de la misión, como 700, hermanos. Esos son ustedes, hermanos. Por eso hablo con libertad de este tema con ustedes. Y esa era una característica propia de aquella iglesia. El Espíritu Santo mantenía bajo el nivel de avaricia, de codicia, porque lo contrario a la generosidad quizás sea la avaricia. Las personas avaras nunca tienen paz en el corazón, no se pueden desprender de nada, no pueden dar porque tienen miedo. Es que me puede hacer falta en el futuro, y tienen un montón de cosas guardadas que llevan años sin ocupar y no las dan. Son señales de avaricia, hermanos, de verdad. De verdad, de repente uno va a la casa y ve que todavía tiene un bote de leche seteco que ya ni existe. Es que me puede servir para guardar clavos y tornillos que nunca usé en los últimos 25 años. Me va a servir, me va a servir. Lo que pasa es que nos hace falta quizás oportunidad. Nos hace falta oportunidad en esta iglesia, nos hace falta quizás alguna oportunidad. La gracia no se evalúa por el monto, se evalúa por la actitud. Y en 2 Corintios 8:12, en esta versión dice, porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. Nadie le esté pidiendo que dé más de lo que tiene. Lo tercero y último. Primero dije empatía total, un principio, determinada liberalidad. 3, acción inmediata. Versículo 30. Lo cual en efecto hicieron. Me encanta esta frase, en efecto. Como decían por ahí en una campaña política, las promesas solo valen las que se cumplen. Ellos no prometieron nada, no tuvieron una promesa de fe. Es decir, promesa de fe, ¿verdad? Es la promesa. Si Dios me bendice, yo doy. Así funciona más o menos la promesa de fe. Creo que el Señor me va a dar, por eso yo voy a dar. Y entonces uno está más expectante de que el Señor me devuelva. Le va a devolver de alguna manera. Pero la actitud no es esa. Si yo en mi corazón determino y hago una promesa de que en cuanto tenga tal parte la voy a dar, esa promesa se debe cumplir. Me haya respondido o no me haya respondido Dios, en lo que sea. En lo que sea. Dice Eclesiastés 5:4, cuando a Dios haces promesa, no te tardes en cumplirla, porque Dios no se complace, esto es fuerte, de los insensatos. Cumple lo que prometes, porque mejor es que no prometas si no pensás cumplir, y no que prometas y no cumplas. Eso dice el libro de Eclesiastés. Sin duda los hermanos oraron, se juntaron, lloraron por lo que iba a pasar en Jerusalén y Judea, pero debo decir esto. Santiago dice que si no se da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve todo lo demás? Dice sí, si ustedes ven entrar al templo a una persona, no Crisia, ¿verdad? Ella está entrando por otra cosa. Si ustedes ven entrar a un templo a alguien que tiene frío y tiene hambre, no tiene con qué cubrirse, no tiene dónde dormir ni qué comer, y le dice, Dios te bendiga y que Él te guarde y te proteja de todo este ambiente que es mal. Si usted le dice todo eso, suena lindo, suena bien, pero si no le da para que se cubra o para que tenga algo que comer, de nada sirve la fe, porque esa fe sin la obra necesaria es muerta. Pues este era el concepto que ellos tenían claramente, por eso su acción es inmediata. En 2 Corintios 8, que es donde hemos estado deteniéndonos, versículos 10 y 11, rapidito, dice de la siguiente manera, y en esto les doy mi consejo, porque esto les conviene a ustedes, que comenzaron antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo. Ellos tenían un deseo de hacer algo, estoy hablando de los corintios, tenían deseo de hacerlo, pero no lo han logrado hacer. Pero ahora dice el versículo 11, ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Me encanta.
Me encanta esto, voluntad dispuesta. Esta iglesia de Antioquía reaccionó inmediatamente, reaccionó rápidamente. Así que hermanos, ahí hay 3 principios de la iglesia de Antioquía que podríamos compartir. Mi familia necesita mi empatía. Mis hijos, mis nietos, mi esposa, mis yernos, mi nuera, todos necesitan mi empatía. Mis primos, pues casi no tengo, o sí tengo, pero mi familia política, que es como si fuera de sangre, necesitan mi empatía, entenderlos. Y cuando haya necesidad, responder. Sería el colmo que fuéramos bien generosos para los de afuera y tacaños para los de adentro. Sería horrible eso, horrible. Mi empatía comienza en casa, hermanos, ahí comienza. Es más, comienza conmigo. Déjenme decir esto. Mi determinada liberalidad para no ser solo de los que dicen y no hacen. Yo tengo que tomar determinación, tener determinación. Y si propongo hacer algo, lo hago. No importa si es mucho o si es poco, pero no puedo quedarme con los dichos. Necesito acción inmediata. Hay cosas que la gente no puede esperar. Hay cosas que los hijos no pueden esperar. Si un chico se acerca ahí por los 12, 13 años a querer hablar con papá o con mamá por una situación que tiene y te hacen esperar hasta que tengas 30 años, aquí atrás se hizo un cúmulo de dolor, de amargura, de carencia, de cariño, de presencia. Por eso es que este tema no solo es de dinero, no solo es de una ofrenda, son principios de la vida. Demasiado tarde me buscaste, papá, demasiado tarde hablaste conmigo, mamá. Pasé tratando de tener tu empatía, tu determinación y de tener tu acción inmediata y nunca hiciste. Le doy un ejemplo bíblico, el rey David. Cuando uno de sus hijos, medio hermano de una hija de él y de otro hijo de él, viola a su hermana y el rey no actúa. Y el otro se venga y asesina a su medio hermano y el rey no actúa. Le manda a decir, no vas a estar en mi presencia todo este tiempo. Y nunca habló el tema. Absalón nunca sintió que su papá se la había dejado pasar. Sintió que su papá no lo amaba, porque simplemente no fue empático, no fue liberal, estaba muy ocupado con el reino y no actuó inmediatamente. Así funcionó con los de Antioquía. ¿Va a haber hambre allá? Dolor, hambre. ¿Quién no ha sentido hambre? Démosle, hermano, démosle lo que puedan cada uno según lo que tenga, pero no vamos a darle larga a esto. Tráiganlo, ¿verdad? Y reunámoslo y mandémoslo. Acción inmediata. ¿Quién lo va a llevar? Bernabé y Saulo lo van a llevar. Por eso yo les dije, Bernabé vio la gracia generosa de aquella iglesia, porque él llevaba la bolsa o bolsas de la ofrenda para los de Judea. Principio Antioquía número 8, para ir terminando esto. Principio Antioquía número 8. La generosidad es un indicador muy notable en una iglesia que evidencia la gracia de Dios. La generosidad. Igual es en un hogar, quite el término iglesia, póngale hogar. Igual es en una empresa, póngale empresa si quiere. Póngale empresa. Póngale relaciones comerciales, póngale gobierno de un país. La generosidad es un indicador notable en un gobierno que evidencia la gracia, no la ley. 2 Corintios 9:10, y aquel que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá los recursos de ustedes y los multiplicará, aumentándoles así su fruto de justicia, para que sean ustedes enriquecidos en todo, para toda generosidad que por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Así que en conclusión, hermanos de auditorio, muchas, pero muchas gracias. Sigamos respondiendo con ese amor y entusiasmo y compromiso fiel cuando es necesario y rápidamente también. Pero esto era parte de la gracia visible de Dios en aquella época. Padre, por favor, Señor, genera en nosotros el deseo de incorporar a nuestra vida, a mi hogar, Señor, a mi zona de negocio, de comercio, de empleo, incorpora la gracia. Esa capacidad, Señor, de reaccionar como tú reaccionas con nosotros. Quizás tengamos que ejercer acciones muy duras, pero con gracia, Señor.
Señor, yo te ruego que la generosidad sea un sello característico de auditorio, que nunca falte. Yo me regocijo en la generosidad de esta iglesia, Señor, como otras también en el país. Señor, la liberalidad que hay en el corazón de nuestros ancianos para poder responder rápido, Señor, el liderazgo general de la iglesia misma, Señor. Gracias, porque de verdad eso hace que se palpe tu gracia acá. Pero es posible que haya alguien oyéndonos o viéndonos y debo decirle lo siguiente. Si Dios podía dar algo sin precio, fue la vida de su Hijo unigénito, de Jesucristo. Así dice, que nosotros no fuimos librados ni por joyas preciosas, ni por oro, ni plata, sino fuimos librados y declarados justos y lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Así fuimos redimidos. Esta mañana hay una invitación para que usted acepte esta liberalidad de Dios de entregar lo más precioso de todo el universo a su Hijo Jesucristo. Ahí donde está usted, dígale: Señor, ahora acepto el regalo, tu gracia, de la salvación eterna, del perdón de pecados y de una vida totalmente diferente. Dígale: hoy recibo tu gracia, hoy recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Si hubiera alguien en este templo, por favor, levante la mano diciéndole: Señor Jesús, hoy me entrego a ti, te recibo como mi Salvador personal. No sé si habrá alguien esta mañana que hace esta determinación, esa decisión. Pero si usted está en línea, por favor, ore, dígale a Jesús ahí donde está: me entrego a ti, Señor. O quizás usted ya conoce a Jesús y ha estado viviendo por pura ley, por la pura ley, todo es reglas, todo es mandamientos, todo sin gracia. Esta mañana dígale: Señor, me acojo a tu gracia y voy a practicar tu gracia para con los que están a mi alrededor. Eso te pido, que me des la habilidad espiritual de reaccionar con gracia, porque de gracia recibimos, de gracia también damos, y todo lo que somos y tenemos depende de tu gracia, Señor. Te agradecemos, Señor, te agradecemos por poder pasar apenas por este tema. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre. Muy bien, hermanos.